Quisiera que pudieran hacerse primero esta pregunta a su corazón, a la vida de nosotros. ¿El fruto para quién? ¿Para quién es el fruto? Y hazle la pregunta a la persona que está a tu lado. ¿Para quién es el fruto? A ver si alguien se la puede contestar. ¿Para quién es el fruto? ¿Para quién? ¿Para qué es el fruto? Vamos a contestar esa pregunta al finalizar este sermón. Dice la palabra del Señor en el Salmo 80, versículos 12 al 19. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora, ¿por qué has derribado nuestras murallas? De modo que todos los que pasan pueden robarse nuestros frutos. Los jabalíes del bosque los devoran y los animales salvajes se alimentan de ellos. Te suplicamos que regreses, oh Dios de los ejércitos celestiales. Observa desde el cielo y mira nuestro aprieto. Cuida de esta vid que tú mismo plantaste, este higo que criaste para ti. Somos cortados y quemados por nuestros enemigos, que perezcan al ver tu ceño fruncido. Fortalece al hombre que amas, al hijo que elegiste. Entonces jamás volveremos a abandonarte. Revívenos para que podamos invocar tu nombre una vez más. Hazlo volver a ti, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos. Gracias por tu palabra. Habla a nuestros corazones, aquí en este templo, en la distancia, en los hogares, en los autos, donde nos estén escuchando. Señor, tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, nos corrija. Queremos más de ti, aprender más de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos amigos, hermanos. Qué bueno tenerles todos aquí presentes. En este periodo del año, a finales de este año y a principios de este año, donde tuve que hacer muchas lecturas, como le he contado en tiempo pasado, les conté, leí un libro que me gustó muchísimo sobre el desarrollo de la iglesia, que se llama Carry On. Es el pastor Gary Moritz. Y en este libro él comienza hablando sobre su historia. Y yo quisiera contarle la introducción de este libro. Él habla y cuenta que cuando estaba acabado de graduar de 18 años, tomó la decisión de enlistarse en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y fue a donde estaban los reclutadores para así, pues decidir en cuál de las ramas, de las 4 ramas, de las 5 ramas, él podía entrar. Fue a la primera y cuando fue a la primera le dijeron, si te matriculas con nosotros, si vienes y firmas, te vamos a dar estos beneficios y vas a estudiar y te vamos a pagar los estudios. Y él apuntó todo, qué bueno, esos son los beneficios que voy a tener en el momento que firme. Y cuando fue al segundo, le comenzaron a ofrecerle, bueno, los otros me están pagando los estudios, entonces nosotros le vamos a pagar el cuido y la estancia, y le hicieron una contraoferta en el otro lugar, y fue al tercero y le hicieron otra contraoferta. Él tenía su hoja llena de todos los beneficios que le ofrecían el Navy, el Army, la Guardia Nacional, hasta que llegó a los Marines. Cuando llegó a los Marines, le comienzan a orientar, este es el proceso para enlistarse, y él le dice, bueno, ¿y qué me ofreces? Y aquel reclutador le dijo, no te ofrezco nada, lo que te voy a ofrecer es que cuando te retires vas a tener el premio. Y él se fue a su casa a pensarlo y a decir, ¿con quién firmo? Y en su historia está que firmó entonces con los Marines. Dijo, pues entonces yo tomaré el premio al final, cuando termine toda mi jornada. ¿Qué esperamos de Dios? ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo queremos el premio? ¿En qué momento de nuestra vida? ¿En qué tiempo de nuestra vida? Me apasiona Juan 15 y Jesús hablando que Él es la vid y nosotros somos su rama. Me apasiona muchísimo. Llevo muchos años estudiándolo. Y las 2 ocasiones que el Señor me ha permitido estar en la Tierra Santa, he tratado de investigar con los agricultores cómo siembran, cómo cosechan. Es un milagro en el Medio Oriente. Pero para Jesús era muy importante hablar sobre ella. Me apasiona muchísimo. Pero en este último tiempo, mientras me preparaba, me llevo la sorpresa de encontrarme el Salmo 80.
Es un salmo de lamento, es un cántico de pedirle, de rogarle al Señor rehabilitación, justicia. Y me apasionó muchísimo. Luego del culto, por favor, lea los primeros versículos para que vea a un pueblo y vea a un escritor haciendo una narración impresionante desde el principio de este pueblo. Le dicen a Dios: tú preparaste el terreno, dice el texto, allí en el Medio Oriente, allí en la Gran Jerusalén y en Samaria. Tú lo preparaste en donde no habían vides. Tú la sembraste, la traíste. ¿Desde dónde vinieron las vides? Las vides vinieron desde Egipto. Se ven en los anales, en las historias, lo mucho que se habla de ellas. Mucho contenido hay, incluso en Israel. En la entrada del templo había una escultura de las vides, muy importante, muy necesaria para el pueblo poder entenderla. Tú la sacaste de Egipto, nos pone en Samaria. ¿Cuál es Samaria? Es la capital del reino del norte. Luego de Salomón, el reino se divide en dos y está la capital en Judea, está la capital del norte en Samaria. ¿Ustedes recuerdan Samaria? Cuando Jesús se encuentra con la samaritana y le pregunta: ¿en dónde vamos a adorar? ¿En este templo o en el otro templo? Y Jesús le dice: los verdaderos adoradores adoran ¿en qué? O en Jerusalén o en Judea o en Samaria o en donde sea. Habló del verdadero templo desde el principio a donde van los adoradores. Samaria fue sitiada por diferentes imperios, pero en esta época habla sobre los asirios. Esa época donde fueron y arrancaron todo, destruyeron ciudades. Dice la historia que más de 27,000 personas fueron sacadas de Samaria y llevadas por todo el Medio Oriente, por toda la Asia Menor, Asia Mayor. Fueron llevados todos esos, despatriados, sin templo donde adorar. Y el salmista comienza a hacer un poema de la destrucción. Comienza a hablarles y decirles: Dios, ¿por qué nos han destruido de esta manera? ¿Por qué nos han sacado del lugar donde se supone que estemos adorando al Señor? Que los pueblos vean que tú te enojaste, dice, que ciñe su frente, que los pueblos vean que tú estás enojado, para que tomen miedo y podamos volver nuevamente a Samaria, podamos levantar murallas, podamos levantar edificios y que ellos reconozcan que tú eres el Dios. ¿Por qué se cayeron las murallas? ¿Por qué nos roban los frutos? ¿Por qué los jabalíes, los animales inmundos pasan por aquí? ¿Por qué? Y entonces Jesús toma esta enseñanza y se va a Juan 15 y le explica lo que significa a sus discípulos y al pueblo. Dice Juan 15, versículos 5 al 8: ciertamente yo soy la vid, ustedes son la rama. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán muchos frutos, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en fuego. Si ustedes permanecen en mí y en mis palabras permanecerán ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestre que son mis verdaderos discípulos. Eso le dará mucha gloria a mi Padre. Entonces Jesús comienza a explicarlo. Él mismo es la vid. Él mismo fue trasplantado del reino de los cielos, fue sembrado en la tierra por Dios, para que cualquier animal y cualquiera que necesitara comer llegara para comer de los frutos de Jesús. Él fue cortado, Él fue crucificado, fue sacado de raíz, fue muerto en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día. Él fue esa vid que se ofrendó por completo.
Pero hoy quiere hablarnos a nosotros, así como desde el Antiguo Testamento le habló al mundo. Lo primero que tengo que preguntarte es, ¿para quién es el fruto? ¿Para quién es el fruto? La vid es una que produce frutos anualmente. Dice que comienzan a salir sus hojas y comienza a nacer el fruto más o menos en primavera, en ese proceso de marzo aproximadamente, comienza a nacer. Toma de marzo a noviembre a que pueda dar el fruto. En esa brotación, más o menos para noviembre, se le llama vendimia, cuando el fruto está listo. Y cuando llega la vendimia, que es una fiesta que hacían los judíos, ¿qué hacen? Tomar el fruto para sí, y así se la comían, la convertían en jugo, en vino fermentado, como fuera que se hacía en esa época, se tomaba. Y luego de noviembre, cuando se le había cortado el fruto, dice que la vid comienza en un proceso de parada, se le llama. Es un proceso de letargo, de noviembre a marzo nuevamente, que comienzan a nacer los frutos nuevamente. Noviembre, diciembre, enero, febrero, son meses donde comienza a recuperarse de lo que le ha sucedido, que le han quitado su fruto. Te pregunto nuevamente, ¿para quién es el fruto? ¿Tiene la manera la vid de consumirse el fruto ella misma? ¿Se la comen las ramas? No. ¿Quiénes son las ramas? Tú y yo. Somos nosotros. ¿Conectados a dónde? A la vid, al tronco. ¿Quién es el tronco? Jesús. Y entonces los frutos, ¿para quiénes son? El salmista lo explicó. El salmista comienza a decir, se derrumbaron las murallas, se cayeron las murallas. ¿Cuántos oramos nosotros aquí que no se caigan las murallas? Dios utilizó a Nehemías y el Antiguo Testamento ¿para qué? Para reconstruir nuevamente lo que se había derrumbado. Cuando se derrumbaron las murallas allí en Judea o en Samaria, ¿qué fue lo que sucedió? Exilios babilónicos. ¿Qué sucedió? Asirios se llevaron gente. Dígame si es cierto o no que nosotros escuchamos una historia como la de Daniel tan impresionante, porque fue sacado, erradicado de Jerusalén y fue llevado con violencia, como dice el Salmo, a Babilonia. ¿Qué testimonio hay en Babilonia de ese fruto de la vid? Un siervo de Dios que no se contaminó. ¿Cómo llegó esta predicación a los diferentes lugares del mundo? Gente que fue sacada con violencia, fue llevada a otros lugares y el evangelio se ha mantenido gracias a eso. ¿Para quién es el fruto? Dice el salmista, cuando las murallas se caen y no tengo cómo protegerme, llegan jabalíes. Y esto es un secreto que les voy a dar. A ese que se le hace a usted difícil de tragar, no le diga enemigo para que no se ofenda. Usted puede decir, por ahí viene el jabalí. Ayúdame, Señor, a no decírselo a nadie, por favor. Ahí viene el jabalí. ¿A qué viene? A robarme los frutos. El salmista comienza a describirlo como que me están robando los frutos. ¿Sabe por qué? Porque el salmista estaba enfocado en el fruto y no en la vid. Muchos de nosotros se nos hace muy difícil poder entender la crisis en que vivimos porque estamos enfocados en los frutos y no en quien da los frutos. La rama vive porque está conectada a Jesús. Y los jabalíes existen para tomar de los frutos de cada uno de nosotros. ¿Qué fruto, pastor? ¿Cuál es el fruto? Gálatas 5:22 nos dice, en cambio, la clase de fruto del Espíritu Santo que produce en la vida de nosotros es amor, es alegría, es paz,
es paciencia, es gentileza, es bondad, es fidelidad, es humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Y de momento llega marzo y uno se siente en un avivamiento. Y uno empieza a ver el fruto. Ave María. Ese me gritó. Ave María empezó a salir. Yo siento una presencia de Dios. Yo me siento caminando por encima del mar muerto. Pedro se quedó chiquito al lado mío. Yo voy por aquí caminando. En Galilea. Deja que me vean como un fantasma. Yo me siento lleno del Espíritu de Dios. Y llega abril, mayo, y siguen esos frutos creciendo. Si yo hablara lenguas angelicales y no tengo amor, es que yo tengo amor, yo amo a todo el mundo. A mí no hay quien me quite esta paz. Y esos frutos comienzan a darse. Usted sabe que cuando yo voy a comprar uvas, trato de comprar el paquete más pequeño porque duran tan poco tiempo. Soy el único que me las como en casa. Y uno compra 15, 20 uvas por $5. Alabado sea Cristo. Hay que comérselas rápido porque si no, ¿qué pasa? Se pudren, se dañan. Si no las compartes, ¿qué pasa? Se te van a dañar en la nevera. El fruto que Dios nos ha dado no es para guardarlo en la nevera ni en almacenes, es para compartirlo. ¿Qué tú me estás diciendo? Sí, que Dios te está pidiendo que el fruto de la paz se lo deja al que te quita la paz. ¿En serio, pastor? Sí. Que cuando llega el amargado, así como el jabalí, a destruirte, dice, ¿qué tú quieres? Aquí está mi mejilla. Aquí está mi otra mejilla. Aquí te doy del gozo de la salvación. Aunque el jabalí no lo entienda, tú lo entiendes. Estoy dando fruto para esta persona. ¿Usted sabe lo que significa un cerdo o un jabalí en el Antiguo Testamento? Un animal inmundo. Amada iglesia, te llegarán a robarte los frutos, los inmundos, los que no son salvos, los que desconocen, los que pensamos que no merecen salvación. Esos llegan a la vida de nosotros para arrancarnos los frutos de Dios en la vida de nosotros. Duele, duele. ¿Usted no ha visto cómo arrancan los semilleros? ¿Con qué lo arrancan? Con un cuchillo. Los arrancan. Los ramilletes con un cuchillo bien amolado para avanzar. ¿Cuánto duele eso? ¿Qué se le queda a la rama y a la vid? Una marca de lo que te robaron, de lo que te quitaron. Queda una marca. Si nosotros nos concentramos en las heridas de los frutos, aquí estaremos en depresión, en depresión, en depresión. Ahí comenzaremos a evaluar el sermón del mundo, que es en cuanto más tú acumules y en cuanto más riquezas tú tengas, más próspero y más bendecido tú eres. En cuanto más tú puedas levitar y caminar por encima y decirle a esta montaña, muévete, y se movió la montaña y usted vaya... Pero la palabra del Señor me dice, y Jesús me dijo, en el mundo te encontrarás con jabalí hambriento. En el mundo te encontrarás que te derrumbaron las fortalezas donde tú estás tratando de cuidarte. Me dice Jesús que el que le encanta acumular en esta tierra, dice que se pudre, que acumules en el reino de los cielos. Jesús nos está diciendo, yo soy la vid que te doy lo que necesitas para como rama producir un fruto que el enemigo no le ha podido dar a la humanidad. Yo te estoy dando un fruto para que lo ofrendes a otros que necesitan endulzarse la vida con el encuentro del Espíritu Santo en su vida. Pastor, no es fácil. Han atentado contra mi seguridad, han atentado contra mi familia, han atentado contra mi estabilidad emocional, han atentado contra mis hijos, han atentado contra mi situación financiera. Pastor, llegar a mi trabajo, eso es un infierno. Conéctate a la vid porque te voy a dar el fruto. Conéctate a la vid, déjate estar mirando el fruto y mira el que te da el fruto. Te voy a dar el fruto. ¿Y qué hago con eso? Bueno, entre más uvas le des, más se endulza la vida.
Mientras más testimonio le des, más gente vendrá a Cristo. Cuando te griten, cuando te falten el respeto, respondemos como Jesús, que no abrió su boca para defenderse, sino que bajó la cabeza y demostró que él podía tener dominio propio. Algo comenzará el fruto a hacer en la vida de aquel que te está robando la paciencia, el gozo, la alegría. Algo comenzará a hacer. Serás ese canal de bendición que Dios quiere utilizarte. Pero ¿tú sabes lo que está pasando? Que queremos retener las bendiciones del Señor para nosotros. Que cuando vamos a dar, lo que estamos dando son uvas amargas podridas. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Una fuente no puede dar dos aguas, o la da amarga o la da dulce. ¿Qué fruto estamos dando en la humanidad? ¿Cuál es el fruto que la gente está sacando de nosotros? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? Pastor, pero esto no es congruente. A mí siempre me hablaron que si yo servía al Señor me iba a hacer gozo, paz, alegría. Pues cómetela a ver si puedes. Trata de comértelo a ver si puedes. Pastor, pero entonces todo va a ser anual. Sí, va a ser anual hasta que Cristo venga. Va a ser anual. Pastor, pero no está fácil. Todo es un proceso. Llegará noviembre donde vas a descansar. Llegará noviembre, diciembre, enero y febrero, donde el dueño de la vida, que es Dios, comenzará a restaurar tus heridas. Comenzará a sacar lo que está podrido. Lo tirará a un lado y lo va a quemar, pero va a conservar las ramas. Y comenzará a darle nutrientes para que vuelva otra vez en febrero a usted ver otra vez los frutos. Ay, me siento que puedo evangelizar a alguien. Me siento que puedo abrazar a alguien. Me siento que tengo la paciencia para tolerar a ese jabalí. Me siento. Y usted va a comenzar a dar frutos nuevamente. Prepárese porque llegará noviembre, donde volverá alguien con un cuchillo a arrancarte el fruto de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas, las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes les aman. Hay un premio, hay una corona. Hay un premio, hay una corona. No creas que crecer en el empleo o hacerte millonario es el premio o es la corona. Esos son pequeños frutos para que usted le dé a otro. No creas que ser exitoso, lograr todos los títulos. No, todo Dios lo usa. ¿Sabe para qué? Para bendecir su nombre. No creas que el cáncer viene de parte del diablo. No, Dios se glorificará en medio de la enfermedad. No creas que en medio de la controversia viene de parte del diablo. No, Dios le dijo a Job: yo me voy a glorificar en medio de lo que está sucediendo. Yo me voy a glorificar. Y si tú bendices a Dios en medio de la prueba, yo voy a multiplicarte ese día que la trompeta suene. Dice la palabra del Señor que allá en el reino de los cielos no habrá más llanto, no habrá más dolor. Habrá un cuerpo glorificado. Habrá una vida preparada para poder disfrutar de una eternidad con Cristo. Es el premio final. Cuando dice Jesús: ven a mi vida, sálvame, te está diciendo: firma aquí, vamos a caminar. Cuando suene la trompeta, vas a ver el gran premio de vivir una eternidad conmigo en el reino de los cielos. La pandemia nos dio duro. La pandemia nos dio duro. Dicen que una rama puede dar hasta 3 racimos de uvas. Con sinceridad, en algún momento yo sentí en medio de la pandemia que me habían arrancado los 3 racimos. No me habían dejado ni con uno para por lo menos frontear que tengo fruto. Duelen esas heridas. El salmista decía, Salmo 118, me empujaron con violencia. Me dieron duro.
No sé cuántos aquí como yo pasaron momentos tan difíciles que uno dice, Señor, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Es justo? Esas preguntas son justas. Eso no es de gente tímida o que no sea valiente. Es justo hacer esas preguntas al Señor. No entiendo, no comprendo, Jehová. Quisiera poder entender. Pues estoy tratando de explicártelo hoy. No te enfoques en el fruto. Enfócate en el dador del fruto. Enfócate en Jesús. Conectados a mí, darán muchos frutos. No conectados al Señor, es una rama que se seca, es una rama que se pudre, y como decía el salmista en el Salmo 80, es como que me tiraron y me pegaron fuego. Me quemaron porque no sirvo. ¿Sabes lo que sucede? Podrás sacar la rama podrida. Podrás cortar bastante del tronco y sentir que te queman. Pero si la raíz de la vid ha llegado a 1 metro de profundidad, 3.2 pies de profundidad, va a volver a retornar. Va a volver a nacer. Va a comenzar el tronco nuevamente. Y van a salir sus ramas para nuevamente demostrar que si estamos con el Señor conectados a la vid, daremos frutos hasta que Él venga. ¿De verdad, pastor? Sí, lo hicieron con Jesús. Lo arrancaron de raíz. Lo llevaron a la cruz del Calvario. Lo crucificaron. Lo llevaron al Getsemaní. Lo enterraron, pensando que ya no daría fruto. Pero al tercer día, la muerte no lo pudo contener. Cuando abrieron aquellas rocas, cuando llegaron y la roca estaba abierta, el sepulcro estaba vacío. Porque esa vid, no hay nadie ni nada que la pueda destruir. ¿En dónde estás conectado? ¿A dónde estás conectado? Estás conectado a los frutos. Estás enfocado en los frutos. En cuánto más puedo acumular, en cuánto más puedo tener. Esa va a ser tu recompensa. Pero cuando te conectes al Señor, puede llegar el IRS y dejarte en cero. Puede llegar el doctor y darte una noticia y dejarte sin respiración. Puede llegar una noticia a tu familia donde tú no quieres que llegue. Pueden tus hijos sorprenderte con decisiones que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Pero como estamos conectados a ese tronco que es Jesús, me va a recordar sus promesas y me va a decir: vengan a mí todos los cansados y agotados, que yo les daré descanso. Puede llegar noviembre donde me arranquen el fruto, pero llegará marzo nuevamente. No se detendrá el tiempo. Puedo estar herido por lo que ha sucedido, puedo tener dolor por lo que me hicieron, pero estése tranquilo, porque a lo mejor no nace el fruto en la herida donde te cortaron, pero al ladito un poquito más allá de la rama, usted enfóquese entonces y vea que Dios está haciendo el milagro, que Dios está haciendo el milagro. ¿Cómo llegaste solo? ¿Qué te duele? ¿Qué te cortaron? ¿Qué te quitaron? ¿Qué has pensado? ¿Has pensado que Dios no se acuerda de ti? ¿Has pensado que no estás en la noticia del Señor? Déjame decirte todo lo contrario. Cuando te encuentres pasando por prueba, dice la palabra del Señor, alégrate, porque Dios está obrando. Un día llegué a la oficina de un viejo pastor deseoso de renunciar a la pastoral. Dice: ya yo no puedo más, ya yo no voy a seguir con esto, yo voy a cuidar a mi familia, yo me voy a enfocar en mi familia, yo me voy a enfocar en mi futuro, me voy a enfocar en eso. Y de momento yo veo a ese viejo pastor que se comienza a sonreír, a sonreír, a sonreír. Y yo: pero yo te estoy diciendo que me hirieron, yo te estoy diciendo que me cortaron, yo te estoy diciendo que me hicieron esto. Porque tú te ríes. Y me dice: porque lo estás haciendo bien. Y yo estoy llorando aquí, me duele. Qué bien lo estás haciendo, Dios está obrando.
En serio, no puedo entender, Señor. El mundo me dice que si lloro y sufro es porque estoy haciendo algo mal. No, Dios te dice que lo estás haciendo bien. Te has sostenido en medio del dolor, enfocado en Cristo, lo estás haciendo bien. Te han tratado de robar la paz y te has mantenido en Cristo y no se te ha salido la palabrita negrita malita y te has mantenido ahí. Alabado sea Cristo. Lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. Has llegado al lugar correcto para saber: no hay manera que me coma el fruto. Lo que yo produzco se lo comerá un jabalí, un animal violento que necesita comer de Cristo. ¿Estás dispuesto a entregar tu fruto?